Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Vamos a dar comienzo a la predicación de esta mañana. Quiero que abran sus Biblias en la carta de 2 Timoteo capítulo 1, versículos 3 al 6. Segunda carta a Timoteo capítulo 1, versículos 3 al 6. Segunda carta a Timoteo capítulo 1, versículos 3 al 6. Segunda Timoteo capítulo 1, versículos 3 al 6, hermanos. Doy lectura. Así dice la palabra de Dios. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Hagamos una oración, hermanos. Muchas gracias, Padre, por este día que nos concedes. Gracias por la vida, gracias por la salud y muchas gracias por el privilegio que nos concedes de reunirnos, de estar en este lugar para escuchar tu palabra, para meditar en tu palabra, para estudiar tu palabra. Muchas gracias, Señor. Ven a hablarnos, ven a ministrarnos. Yo pongo todo en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, quiero hacer un paréntesis sobre la secuencia que hemos estado estudiando en los últimos domingos. Hemos estado hablando sobre el gran mandamiento de hacer la obra de Dios, sobre la gran comisión, sobre la responsabilidad que tiene cada hermano, cada hermana de predicar el Evangelio. Es una ordenanza de Dios, es un mandato de Dios. Se le conoce como la gran comisión para cada cristiano, para cada cristiana. Dentro de 8 días continuamos con esa secuencia, hermanos. Pero ¿por qué quise hacer una pausa? Porque hoy es Día de las Madres. Es una fecha conmemorativa, es una fecha especial, es una bendición de Dios tener mamá, tener una madre. Querido esposo, es una bendición tu esposa, que tus hijos tengan madre, que tus hijos tengan mamá. Tal vez tú no aprecias, no valoras la bendición, la dicha de tener esposa y de que tus hijos tengan mamá, de que tus hijos cuenten con su madre. Una madre que los atiende, que está con ellos. Bien dice el dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que ya no lo tiene. Muchos hombres han valorado a su esposa, han valorado a la madre de sus hijos hasta que ya no la tienen. Mientras la tenían, la trataban con la punta del pie, la humillaban, la trataban como objeto. No la valoraron, no la apreciaron, no quisieron darse cuenta de la gran mujer que tenían. Claro, nadie es perfecto y como humana, tu esposa, tu mujer, tal vez está llena de defectos, pero sus virtudes, sus cualidades, sus talentos, de todas las bendiciones con la cual Dios la dotó, con la cual Dios la llenó, la hacía única. Pero muchos no valoraron a su mujer, no valoraron a la mamá de sus hijos, se la pasaron peleándose con ella, restregándole en la cara sus errores, sus fallas, hasta que la perdieron, hasta que ya no la tuvieron. Entonces sí, se dieron cuenta que perdieron a una gran mujer. Y querido hijo que me escuchas, hija de familia, valora a tu mamá, valora a tu mamá. Dale gracias a Dios por la vida de tu madre. Te repito, no es perfecta, tiene muchos errores, tiene muchas fallas, pero tener madre, tener mamá, es una bendición del cielo, es una bendición de Dios. Tú no te imaginas lo que es la orfandad, no tienes ni idea de lo que significa la orfandad, quedar huérfano de madre.
y con mayor razón de madre, porque cuando el hombre queda viudo, generalmente se busca a otra mujer o a otro hombre, porque ya no sabe uno. Vivimos en tiempos de tanta perversión, que muchos se miran muy hombres, pero resulta que son afeminados, son homosexuales, y ya no sabe uno. Cuando el hombre se separa de su mujer, o enviudece, o se divorcia, ya no sabe uno si se va a buscar otra mujer o a otro hombre, porque vivimos tiempos de tantas tinieblas, de tanta oscuridad, que se lleva uno cada sorpresa, terribles sorpresas, espantosas sorpresas. Hoy es Día de las Madres, y de verdad, con mucho cariño y con mucha sinceridad, muchas felicidades, mamás. Deseo de todo corazón que se la pasen bien, deseo de todo corazón que Dios las bendiga grandemente. Y quiero empezar diciéndote que tal vez no sepas de dónde se origina esta celebración, esta conmemoración. Pero por si no lo sabías, esta conmemoración del Día de las Madres se empieza y se oficializa en el año 1914 en los Estados Unidos. En aquel tiempo el presidente Woodrow Wilson estableció un día especial para que ese día se honrara de una manera especial, se reconociera de una manera especial a las madres, a las mamás por su labor y por su sacrificio. Pero este reconocimiento no fue espontáneo, no fue fácil establecerlo, y tampoco fue este presidente de los Estados Unidos lo establece por idea propia, por iniciativa propia. No, sino que la lucha por establecer un día especial en el cual se reconociera y se honrara a las madres de una manera muy especial fue iniciado por una mujer activista americana llamada Anna Jarvis. Su lucha por establecer lo que hoy conocemos como el Día de las Madres duró aproximadamente 50 años. Nadie la apoyaba. Después, su ciudad natal, la ciudad de Virginia Occidental, fue la que se unió a su lucha y localmente establecieron un día especial para conmemorar a las madres, para celebrar a las madres, para reconocer su labor, su esfuerzo, su sacrificio, su dedicación. Y después, ya no solamente fue la ciudad de Virginia Occidental, sino también todo el estado. Y por último, en 1914, el presidente de los Estados Unidos de aquel momento, Woodrow Wilson, fue el que oficializa el día. De ahí muchos países empezaron a adoptar esta celebración. En México fue hasta el año 1922 que se establece el 10 de mayo como el Día de las Madres. Y se establece el 10 de mayo como el Día de las Madres porque coincidía con el pago semanal de aquel tiempo. Y se oficializa por el presidente Manuel Ávila Camacho en 1946. Se oficializa el 10 de mayo como el Día de las Madres. Bueno, es un dato histórico, pero la Biblia nos habla de honrar a nuestros padres. Y muchas veces de una manera muy particular, en los proverbios, nos habla de honrar a nuestra madre, de ponerle atención, de escuchar su consejo, su dirección en muchas ocasiones. El pasaje que acabamos de leer, el apóstol Pablo habla prácticamente de dos madres, de dos mamás. Una ya abuela llamada Loida y otra, una madre joven llamada Eunice, hija de Loida. Y le dice a Timoteo que él recuerda la piedad de Timoteo, de Timoteo, de su fe no fingida, como producto, como fruto de la piedad que existió primero en su abuela Loida y después en su madre Eunice. Veamos el texto nuevamente. Segunda de Timoteo 1:3 dice así: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Pablo le está diciendo a Timoteo dos cosas aquí. Le dice, yo sirvo a Dios desde mis mayores.
se refiere a dos cosas. Se refiere a que él miraba a las personas como superiores a sí mismo. Pablo no se creía más que los demás. Aunque Pablo era una autoridad de parte de Dios, era un ministro de Dios, era un apóstol de Dios, era un misionero de Dios. Pero Pablo miraba a todos los demás, trataba a todos los demás como superiores a sí mismo. Pero también se refiere cuando dice aquí: doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. También se refiere a que Pablo está recordando cómo los antiguos sirvieron a Dios con limpia conciencia, cómo se consagraron a Dios, cómo se dieron por Dios. Y le dice a Timoteo: estoy sirviendo a Dios como lo sirvieron nuestros antepasados, como lo sirvió Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, como lo sirvió Noé. La lista es interminable. Así sirvo yo a Dios también, con limpia conciencia, y ojalá y nosotros podamos decir lo mismo. Ojalá y tú, hermano, hermana, puedas decir lo mismo. Que tú buscas a Dios y sirves a Dios como los antepasados. Que tú amas a Dios como lo amaron nuestros antepasados. Que tú buscas a Dios como nuestros antepasados. Y le dice Pablo a Timoteo: de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. De que sin cesar me acuerdo de ti. Pablo tenía una carga muy especial por Timoteo. Una, porque era joven, y dos, porque Pablo sabía que Timoteo tenía un llamado muy especial de parte de Dios, y que a Timoteo se le iba a pasar la estafeta. Cuando Pablo ya no estuviera, Timoteo iba a ponerse al frente de una obra impresionante, con muchas responsabilidades, con muchos retos. Iba a combatir a los falsos profetas, iba a combatir a las herejías que estaban surgiendo en ese tiempo, iba a tener que tratar con gente rebelde, con gente apóstata. Necesitaba la gracia y la sabiduría de Dios, y por eso Pablo le dice: oro por ti de día y de noche. Por eso clamo a Dios por ti de día y de noche. Me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Verso 4: deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas. Pablo era testigo de que Timoteo era un joven, muy joven, con una fe incipiente, pero con hambre y sed de Dios, con ganas de amar a Dios, con ganas de servir a Dios, de hacer la voluntad de Dios. Pablo muchas veces vio a Timoteo llorar para que Dios tratara con él, para que Dios lo levantara, lo madurara, forjara el carácter que necesitaba él tener para tan grande responsabilidad. Pablo veía cómo Timoteo muchas veces con abundantes lágrimas oraba por sí mismo, oraba por sus deficiencias, por sus limitaciones, por sus debilidades. Y Pablo le dice: me acuerdo de tus lágrimas. Sin duda alguna, está haciendo alusión de que Timoteo presenció el arresto del apóstol Pablo. Andaban juntos predicando, haciendo la obra de Dios. Y Timoteo vio cómo aprendieron, cómo arrestaron al apóstol Pablo. Y a Timoteo le dolió desde lo más profundo del alma, desde lo más profundo de su corazón, ver cómo se llevaron a su padre espiritual, al apóstol Pablo. Y lo que Pablo vio en Timoteo es cómo abundantes lágrimas brotaban de los ojos de Timoteo. Le dolió mucho a Timoteo ver la aprehensión del apóstol Pablo. Había una persecución tremenda. El temor de Timoteo era ya no volver a ver al apóstol Pablo, porque sabía que había muy pocas probabilidades de que lo volvieran a soltar, de que volvieras a salir libre de la cárcel. Y por eso Pablo quería verlo para consolarlo, para seguir instruyéndolo, seguir guiándolo. Sigue diciendo, verso 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Qué recordaba el apóstol Pablo de Timoteo? La fe no fingida. Recordaba su fe no fingida. Pablo era el padre espiritual de Timoteo.
Y a Pablo le constaba, era testigo de que el cristianismo de Timoteo era genuino. No era una llamarada de cartón, no era una llamarada de petate, no era de que ahorita sí me levanto y le echo ganas y empiezo a buscar y al rato ya estaba todo desanimado, todo confundido, otra vez regresando al mismo bache, otra vez cayendo en el mismo hoyo. No, sino que Pablo era testigo de que la fe de Timoteo era una fe no fingida. No era un hipócrita Timoteo, no era un religioso hipócrita. No era de que ahorita sí tengo ganas de buscar a Dios y servir a Dios y al rato ya no. Sino que a Pablo le constaba que Timoteo era un joven que tenía una fe verdadera, que su compromiso con Dios era serio, real, genuino. Pablo veía que Timoteo se había comprometido seriamente con Dios, de amarlo, de buscarlo y de servirlo. Pero ¿de dónde surge esta fe? Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida. Es impresionante, hermanos y hermanas, cómo el apóstol Pablo recordaba a la abuela de Timoteo. Se llamaba Loida. ¿Qué recordaba el apóstol Pablo de la abuela de Timoteo, de Loida? Su fe no fingida. Muchos estudiosos creen y dicen que Pablo fue quien le predicó a Loida, la abuela de Timoteo, que él fue quien la evangelizó y ella se convirtió bajo el ministerio del apóstol Pablo. Y por eso el apóstol Pablo podía hablar con tanta seguridad de que Loida tenía una fe no fingida, porque Pablo era testigo cuando ella se convierte. Y a Pablo le constaba que Loida, la abuela de Timoteo, se había arrepentido genuinamente, verdaderamente, sinceramente, profundamente, y había creído en el Señor Jesucristo y había sido salva. A Pablo le constaba que la salvación en Loida había sido gloriosa, había sido una conversión impactante. Y a Pablo le constaba que la vida cristiana de Loida, la abuela de Timoteo, no había sido una emoción, no había sido una llamarada de cartón. A Pablo le constaba que Loida, la abuela de Timoteo, no era una cristiana de chocolate. Como hoy en día hay muchos hombres y muchas mujeres que su cristianismo es de chocolate. Por cualquier cosa ya se están desanimando. Por cualquier cosa ya se están confundiendo. Por cualquier cosa ya están pensando en no asistir a la iglesia. Porque su cristianismo es fingido. Por cualquier cosa se derriten. Pero no era así Loida. ¿Qué mujer era Loida? Loida, siendo una mujer muy probablemente viuda y anciana también, ya de edad muy avanzada, ella se convirtió para caminar con Dios, para buscar a Dios, para servir a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Su fe fue una fe no fingida. Cuando ella se convierte, toma la carga por su familia. Ella tenía una hija, al parecer una única hija. Solo había tenido una hija. Se llamaba Eunice. Ella era la mamá de Eunice. ¿Quién era Eunice? Eunice, aunque era judía, pero una jovencita muy impía, muy rebelde. ¿Dónde vemos esto? ¿Por qué pensamos que Eunice era una joven muy impía y muy rebelde? Porque siendo judía, se atrevió a casarse con un hombre impío, un hombre griego, inconverso. Los griegos eran sumamente impíos. Ve hasta dónde había llegado Eunice. Ve hasta dónde había llegado su rebeldía. Ve hasta dónde había llegado su impiedad. Que no le importó que Dios prohibía que una mujer judía se casara con un gentil. Ella no le importó eso. Ella se casó con un gentil, con un griego, sumamente impío, sumamente inconverso. Pero su madre se había convertido. Y como cualquier madre convertida, como cualquier madre que verdaderamente se ha arrepentido y se ha convertido a Cristo, lo primero que experimenta
al encontrar la salvación de su alma, al ser salvada por Cristo, al obtener el perdón de sus pecados y la salvación de su alma, le viene una preocupación intensa, profunda, por su familia. Loida tal vez ya no tenía esposo, ya había muerto su marido, pero ella sí sabía de la condición espiritual de su hija. Ella conocía a su hija. Le preocupó el alma de su hija, le preocupó el futuro de su nieto Timoteo. Loida no se hacía de la vista gorda. Loida no se hacía la ciega y la ignorante, que no veía y no conocía la situación, la condición espiritual de su hija Eunice. No, Loida sabía muy bien la condición de su hija, su única hija. ¿Cuántas hijas tienes, mamá? ¿Cuántas hijas tienes? Muchas mamás que me escuchan tienen una sola hija, igual que Loida. Una sola hija tienes. Bueno, Eunice se preocupó por esa única hija que tenía. Sabía que estaba muy mal, sabía que era muy impía, sabía que estaba muy ciega, sabía que no quería nada de Dios, no quería nada del cristianismo, no quería nada de la palabra de Dios. Estaba amargada contra Dios, amargada contra su palabra, amargada contra el cristianismo, amargada contra la iglesia. Imagínate qué cosas no le decía Eunice a su madre Loida. ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué me reúno? Son puros hipócritas. ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para ser como ellos? Pero todas esas palabras y esos comentarios que Eunice le decía a su madre Loida solo servían para que Loida cargara más su corazón por su hija. Orara con más ganas, clamara con lágrimas, con ayunos, con ruegos, con súplicas, con gemidos indecibles por la salvación de su hija. Porque la fe de Loida no fue una fe fingida. Tomó la carga y no descansó, no se rindió hasta ver la conversión de su hija. Por eso Pablo le decía a Timoteo, tu abuela Loida tuvo una fe no fingida. Me consta, Timoteo, que tu abuela Loida fue una mujer guerrera, fue una mujer de batalla, de combate, de lucha. Me consta cómo peleó por el alma de tu madre. Por eso Pablo daba testimonio, él tenía las evidencias, las pruebas. Pablo hablaba con conocimiento de causa. Loida no tiene una fe fingida. Tomó la carga por su única hija y no descansó hasta no ver su conversión. No solo le preocupó su hija, le preocupaste tú, Timoteo. Por eso Dios acomodó las cosas, puso todo para que yo te predicara. Y te salvaste bajo mi ministerio. Te salvaste cuando yo te evangelicé, Timoteo. Pero la labor espiritual la hizo tu abuela Loida. La intercesión, los clamores tremendos por tu alma, los hizo tu abuela Loida. Hermanas que me escuchan, qué glorioso y maravilloso es que una madre sea de una fe no fingida. Hermanas, la abuela Loida, la abuela de Timoteo, es digna de ser imitada. Qué glorioso es que en este tiempo haya mujeres como Loida. Qué glorioso es que en este tiempo haya mujeres como Loida. Qué glorioso es que en este tiempo haya mujeres con la carga del Espíritu por el alma de sus hijas y de sus hijos. Querida madre, querida mamá, Dios te quiere levantar con la carga del Espíritu. Dios te quiere levantar como una mujer de gran bendición para tu familia. Dios te quiere levantar como un instrumento poderoso dentro de tu misma casa, que ganes a tu marido, que ganes a tus hijos, que ganes a tus hijas. Mamá, Dios sabe que te preocupan tus hijos. Dios sabe que te preocupan tus hijas, pero te falta tomar la carga del Espíritu. Te falta tomar la visión del Espíritu. Dios quiere que seas como Loida, que no te rindas, que no te desanimes, que pelees la buena batalla, que luches por el alma de tus hijos y de tus hijas y no descansar
no rendirte hasta no ver a tus hijos y a tus hijas realmente convertidas, a tus nietos, a tus nietas realmente convertidas. El apóstol Pablo sigue diciendo aquí en el verso 5, estamos en 2 Timoteo 1:5, dice así: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, en tu madre Eunice. La fe no fingida de la abuela Loida tuvo resultados. Dios no la defraudó, Dios no la decepcionó. Mamá, tienes hijos inconversos, tienes hijas inconversas, tienes duda de que tus hijos estén caminando con Dios, tienes duda de que tus hijas estén caminando con Dios. Vienen a la iglesia, pero no se ve el fuego en ellos, el compromiso, la consagración, no se ve la vida de Cristo en ellos. Entonces no te rindas, pelea por sus almas, lucha por sus almas, como lo hizo Loida. Loida ganó a su hija, y el apóstol Pablo está diciendo que Eunice fue de la misma fe de su madre, una fe no fingida. ¿Qué significa esto? Que Eunice, al igual que su madre, fue de una fe no fingida. Que Eunice llegó a un punto de su vida en que fue impactada por la fe de su madre. Le impactó la piedad de su madre, le impactó la consagración de su madre, le impactó el amor que su madre tenía a Dios, le impactó la forma en que su madre servía a Dios. Eunice fue impactada por el cristianismo práctico de su madre y tomó la decisión de ser igual que su madre. Quiero convertirme a Cristo como se convirtió mi madre. Quiero buscar a Dios como lo busca mi madre. Quiero servir a Dios como lo sirve mi madre. Quiero caminar con Dios como mi madre camina con Dios. Tremendo. Eunice quiso ser como su madre, una mujer santa, temerosa de Dios, una mujer piadosa. Eunice fue impactada por el testimonio de su madre. Mamá, qué importante es que te pares por la verdad en tu casa. Qué importante es que les demuestres a tus hijos que tú amas a Dios por sobre todas las cosas. Qué importante, mamá, es que tú en tu casa les demuestres a tus hijos y a tus hijas que para ti lo más importante es Dios y que en primer lugar para ti es quedar bien con Dios, agradar a Dios, hacer la voluntad de Dios. Y si tú no dejas de orar por ellos, Dios va a honrar tu fe, Dios va a contestar tus oraciones y tarde o temprano Dios va a despertar en ellos hambre y sed de Él en los corazones de tus hijos y de tus hijas. Y van a quererse convertir como tú te convertiste. Van a querer ser humildes como tú eres humilde. Van a querer amar a Dios como tú amas a Dios. Van a querer buscar a Dios como tú buscas a Dios. Van a querer caminar con Dios como tú caminas con Dios. Van a querer vivir para Dios como tú vives para Dios. Van a querer servir a Dios como tú sirves a Dios. No lo dudes. Eso pasó con Loida. Eunice fue impactada por el testimonio de su madre. Eunice fue ganada por el testimonio de su madre. Loida era una predicación viva, era un sermón andante. Mamá, también papá, me dirijo a ti. Qué glorioso es que tus hijos vean en ti un cristianismo real y verdadero. Mamá, papá, qué glorioso es que tus hijos quieran imitar tu fe, quieran ser cristianos como tú eres cristiano. Pero ¿cuántos hijos lo que menos quieren es ser como su madre? ¿Cuántas hijas y cuántos hijos lo que menos quieren ser es como su padre? El padre es tan bipolar, tan amargado, tan iracundo, tan malicioso, tan violento, tan agresivo, que lo que le piden a Dios: Señor, líbrame de ser como mi padre. Líbrame de ser como mi padre. Qué triste es eso. Qué triste es eso. Qué desgracia para los hijos, que los hijos no quieran ser como papá, como mamá. A lo mejor
Los hijos ven mucha hipocresía en los papás y no quieren ser hipócritas como ellos. Pero no fue el caso de Loida. Fue impresionante cómo Loida ganó a su hija. Y su hija llegó a tener la misma fe no fingida de su madre. Eunice llegó a vivir un cristianismo de calidad como el de su madre. Mamá, esfuérzate por dar buen testimonio. Dios está contigo y Dios te va a ayudar. Tú vas a ganar a tus hijos si tú permaneces fiel, en pie de guerra, en pie de lucha, en pie de batalla. Si no te desanimas, tú vas a ver a tus hijas convertidas, a tus hijos convertidos. ¿Cuál fue el resultado de la conversión de la abuela Loida y de la madre Eunice? Que su hijo Timoteo también se llegó a convertir y también llegó a tener la misma fe de su madre y de su abuela. Una fe no fingida. Timoteo no era un joven llamarada de petate, llamarada de cartón, emocionista, de chocolate. No, Timoteo era un joven con carácter firme, con decisiones firmes, claras. Timoteo no andaba con juegos, con dudas de lo que quería y luego ya no quería y luego sí quería, luego no quería. Él no andaba con esas tonterías. Timoteo era un joven maduro, convencido de hacer la voluntad de Dios, convencido de lo que quería, porque amaba y buscaba a Dios. Timoteo llegó a ser uno de los predicadores más jóvenes del Nuevo Testamento. Muy joven adquirió grandes responsabilidades y grandes retos. ¿Por qué? Por la influencia de su abuela y la influencia de su madre. Ahora ya no solo era la abuela orando por el nieto, ahora ya era su madre Eunice, la abuela Loida y la madre Eunice orando por Timoteo, clamando por Timoteo, pidiéndole: Señor, te lo entregamos, úsalo, Señor, te lo entregamos, hazlo un instrumento tuyo, es tuyo, Señor, úsalo como quieras, como te plazca. Y Timoteo fue llamado al ministerio. Verso 6. Impresionante las palabras que Pablo le dirige a Timoteo. En el versículo 6 estamos, segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Dice así: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Por lo cual, Pablo está utilizando un argumento aquí para motivar a Timoteo. Un argumento de motivación, un argumento de ánimo. ¿Cuál es ese argumento de motivación? ¿Cuál es ese argumento de ánimo que está utilizando Pablo para con Timoteo? La fe no fingida de su abuela Loida y la fe no fingida de su madre Eunice. Prácticamente le está diciendo: Timoteo, recuerda el cristianismo de tu abuela Loida. Recuerda la vida cristiana de tu abuela Loida. Cómo amó a Dios, cómo sirvió a Dios, cómo se dio por Dios, cómo fue una mujer humilde, santa, piadosa, entregada a Dios, consagrada a Dios, que caminó con Dios, que hizo la voluntad de Dios, que amó a Dios por sobre todas las cosas. Timoteo, recuerda el cristianismo de tu abuela, pero también recuerda el cristianismo, la fe no fingida de tu madre Eunice. Amó a Dios por sobre todas las cosas, buscó a Dios con todo su corazón, sirvió a Dios, fue una mujer humilde, fue una mujer sencilla, una mujer que obedeció a Dios, fue una mujer que se consagró a Dios, que caminó con Dios, que buscó a Dios en todo tiempo. En ellas no hubo hipocresía, en ellas no hubo llamaradas de petate, ellas no fueron cristianas de chocolate. Ellas fueron mujeres valientes, fueron guerreras, que pelearon por su familia. Por eso tú estás aquí ahora, porque tu abuela y tu madre oraron por ti. Y pareciera que le dice: ¿y las vas a defraudar? ¿Tú vas a ser un cristiano diferente? ¿Tú vas a ser un cristiano tibio, mediocre, que cualquier cosa te va a desanimar? ¿Tú vas a ser un cristiano de chocolate? ¿Tú vas a ser un cristiano fluctuante, voluble? Le dice: no, Timoteo. Recordando, trayendo a la memoria el cristianismo de tu abuela Loida y el cristianismo de tu madre Eunice. Verso 6, por lo cual te aconsejo
que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Le dice, sé como ellas. Prácticamente le dice, y supéralas. Aviva tú el fuego del don de Dios que está en ti. No te pido que seas como ellas, porque tú tienes mayores responsabilidades, mayor encomienda, mayores retos, mayores tareas. Te vas a enfrentar a más grandes problemas que ellas. Y si ellas, que no tenían la responsabilidad y la tarea que a ti se te ha encomendado, y ve la manera en que buscaron a Dios, y ve la manera en que amaron a Dios, y ve la manera en que fueron humildes, y ve la manera en que fueron obedientes a Dios, y ve la manera en que caminaron con Dios, y ve la manera en que sirvieron a Dios. ¿Cuánto más tú, Timoteo? ¿Cuánto más tú, Timoteo? Por lo cual te aconsejo, le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Es impresionante cómo Pablo toma la vida de la abuela de Timoteo y la madre de Timoteo como un impulso, como una motivación, como un argumento para decirle a Timoteo, no vayas a descuidar el fuego del don de Dios que está en ti. Avívalo, avívalo. Ve lo que hicieron ellas, ve cómo vivieron ellas. Bueno, que eso te sea de motivación para que tú también le eches ganas, busques a Dios, sirvas a Dios, para que tú también te esfuerces en la gracia, Por lo cual le dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Mamá que me escuchas, no te desanimes. Tal vez tú has luchado mucho por tu familia, por tu marido, por tus hijos, y no ves grandes resultados, o no has visto los resultados que quieres, o incluso tal vez tus hijas y tus hijos son más impíos que antes. Pero yo quiero decirte algo, mamá que me escuchas. Si tú permaneces fiel, orando, sirviendo a Dios, buscando a Dios, caminando con Dios, siendo una mujer humilde de corazón, de espíritu, Dios va a honrarte y Dios va a contestar tus oraciones. Y llegará el momento en que, así como el apóstol Pablo dirigió a Timoteo a que viera, que considerara la fe de su abuela y de su madre, así el Espíritu Santo va a tratar con tus hijos y con tus hijas. Y el Espíritu Santo les va a decir que no te das cuenta la madre que tienes, que es una mujer que me ama, que me sirve, que me busca, que camina conmigo, que se esfuerza por hacer mi voluntad. Es una mujer santa y piadosa. Y el Espíritu Santo va a aguijonear sus conciencias. Y como para Dios no hay nada imposible, Dios va a hacer que tu testimonio, tu vida los impacte. Y ellos también van a buscar a Dios como tú lo estás buscando. También van a querer servir a Dios como tú lo estás sirviendo. También van a querer caminar con Dios como tú estás caminando con Dios. También van a querer ser humildes como tú eres humilde. Y se van a terminar convirtiendo por tu testimonio, por tu cristianismo práctico, por tu amor práctico. Por eso no te desanimes, mamá. Si en muchas cosas materiales, físicas, tú has sido de mucha bendición para tus hijos. ¿Cuántas de ustedes, mamás, han ayudado mucho a sus hijos? Se han dado por ellos. Si en lo material, en lo físico y aún en lo económico has sido de gran apoyo, de gran ayuda, de gran bendición para tus hijos, tú has sido de mucha ayuda para tus hijos, de mucha ayuda, de mucha bendición. Tus hijos se la vieran muy mal si no fuera por ti. Dios te ha usado para amortiguar las necesidades de tus hijos de todo tipo, para amortiguar los problemas de tus hijos de todo tipo. Dios te ha usado. ¿Cuánto más en lo espiritual? Si para las cosas materiales, físicas, económicas has tenido carga por tus hijos, Dios quiere que te cargues más por lo espiritual ahora. Dios quiere que le pidas, Señor, dame la carga del Espíritu por el alma de mis hijos, para que yo clame conforme a tu voluntad, para que yo clame genuinamente, conforme al sentir del Espíritu por el alma de mis hijos. Y Dios te va a poner la carga. Y queridos hijos que me escuchan, valora a tu madre. Valora a tu madre. Muchos hijos que me escuchan y muchas hijas que me escuchan, tú eres testigo de que tu padre no valora a tu madre. La maltrata, la humilla, la sobaja. Es violento y agresivo con tu madre. Es incomprensible. La ha avergonzado, la ha humillado. No seas como tu padre.
Tu padre ha sido cruel tal vez con tu madre. No seas como él. Si ves que tu padre no valora a tu madre, tú sí valórala. Porque el día que Dios te la quite, el día que ya no la tengas, ese día te vas a dar contra la pared. Ese día te vas a azotar por haberla hecho pasar momentos muy amargos, muy difíciles, muy tristes, muy penosos. Te vas a dar de golpes contra la pared por no haberla valorado. Muchos de ustedes, hijos que me escuchan, tu mamá te ha sido de gran bendición, de enorme bendición. Muchos hijos e hijas que me escuchan, ¿sabes por qué no estás en las drogas? ¿Sabes por qué no andas de borracha? ¿Sabes por qué no andas de teporocha y de prostituta o de prostituto, de vicioso? Porque tu madre se interpuso. Porque muchas veces tu papá te soltó la rienda y tu mamá te jaló la rienda. Tu papá te soltó el freno, te soltó el mecate tu papá. Y gracias a Dios que tu madre tuvo el valor y la osadía de decir, no vas a hacer esto. Pero ya me dio permiso mi papá, no me importa. Qué bendición es eso. Qué bendición que tu mamá se haya preocupado por ti, por tu vida, por tu bienestar, por tu integridad, por tu salud. Que le hayas importado e interesado para guardarte del mal. Por lo tanto, como dijera aquella persona, todo se lo debo a mi madre. Y no porque despreciara a Dios, no, pero ella decía cómo Dios había usado a su madre para impedirle que ella se hundiera en los vicios, en la maldad, en la corrupción, en la perversidad. Y dijo, si soy mujer de bien, si terminé una carrera, si tengo trabajo, si tengo un negocio, es por mi madre, porque Dios la usó a ella. Y muchos hijos no les gusta que sus madres los reprendan, los regañen, pero padre, madre que no quiere inquietar, molestar a sus hijos porque no los ama, le falta amor. ¿Tienes a tu madre? Valórala, dale gracias a Dios, dale gracias a Dios. Y mamá, no te canses de orar, de pelear por tus hijos, Dios te va a respaldar, no te desanimes, tú vas a ver la respuesta de Dios, porque Dios es bueno y Dios es fiel. Dios te ama, mamá, Dios te comprende, es una bendición que seas madre de familia. Es una bendición de Dios. Dale gracias a Dios por los hijos que te dio, pero si no son cristianos, cárgate por ellos, para que ellos conozcan a Dios, para que así como te los dio, como dijo Ana, Jehová me dio lo que le pedí y ahora yo se lo dedico a Él. Dios te dio a tus hijos, ahora tú dedícaselos a Él. Que lo amen, que lo sirvan, que lo busquen, que caminen con Dios, porque al final de cuentas, los hijos son de Dios. Y un día Dios te va a pedir cuentas de ellos. Cerramos nuestros ojos y hacemos una breve oración. Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Gracias por cada mamá, por cada madre de familia. Muchas gracias por sus vidas. Levántalas para ti, úsalas. Que tus propósitos se cumplan en sus vidas, Señor. En cada madre, en cada mamá, Señor. Y dale sabiduría a los maridos que valoren a sus esposas. Dales entendimiento, dales lucidez para que valoren a la mujer que les diste, Señor, a la mujer que les diste por compañera. Sí, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por habernos hablado, gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Yo te amo. Yo te amo.
Yo te amo. Yo te amo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Yo te amo. Yo te amo. Gracias por nuestra esposa, Señor. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias. Estar en familia, tener una familia es bendición tuya, es bendición del cielo, Señor. Ayuda a las mamás, Señor, para que sean mujeres piadosas, sean instrumentos en tus manos, en sus hogares, Señor. Sí, Padre, que seamos agradecidos por lo que nos has dado. Nuestra esposa es bendición tuya, Señor, a nuestras vidas. El que nuestros hijos tengan a su mamá es bendición tuya para sus vidas, Señor. Que lo puedan ver y que lo puedan valorar, Señor. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento, querido Salvador. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento, querido buen Jesús. Te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento, querido Salvador. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento, querido buen Jesús. Te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Te agradezco por todo lo
que has hecho, oh, por todo lo que haces y todo lo que harás. Gracias por tus bendiciones. Ayuda a los maridos a valorar a sus esposas, Señor. Ayuda a los hijos y a las hijas a valorar a sus madres, para que no despierten y reaccionen demasiado tarde cuando ya no la tengan en esta tierra, Señor. Sí, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por habernos hablado, muchas gracias. Y tu bendición sea grande sobre cada mamá, Señor. Sobre cada mamá, que tu bendición sea abundante, Padre, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Y pues muchas felicidades a todas las mamás. Pero de una manera también muy especial, quiero felicitar a las madres espirituales. Muchas son madres espirituales. Tus hijos espirituales, de la misma manera, son una gran bendición, porque es la evidencia, la señal de que Dios está contigo y su bendición es grande sobre tu vida. Así es que muchas felicidades a todas las mamás, las que físicamente han podido tener hijos y las que espiritualmente son madres espirituales. Igualmente muchas felicidades y que se la pasen muy bien, hermanas, que se la pasen muy bien en compañía de toda la familia. Que Dios los bendiga. Si Dios permite, nos vemos en 8 días. Hasta entonces.